El tema que vamos a tratar es el análisis clúster. ¿Qué es el análisis clúster? Nos dice que el análisis clúster también es conocido como análisis de conglomerados. Es un procedimiento estadístico que parte de un conjunto de datos que contiene información sobre una muestra de entidades e intenta reorganizarlas en grupos relativamente homogéneos a los que se les llama clúster. ¿Cuáles son los objetivos básicos? El análisis clúster tiene dos objetivos básicos. El primer objetivo nos dice que es el análisis taxonómico con fines exploratorios o confirmatorios. El segundo objetivo es el cambio o simplificación de la dimensión de los datos. Es la agrupación de objetivos individuales en nuevas estructuras de estudio grupales. Entonces, ¿qué es taxonómico? Nos dice que tiene su origen en un vocablo griego que significa ordenación. Se trata de la ciencia de la clasificación que se aplica en la biología para la ordenación sistemática y jerarquizada de los grupos de animales y de vegetales. Un ejemplo. ¿Cuál es la forma natural de agrupar los personajes? La solución. Mujeres versus hombres o familia Simpson versus empleados de la escuela de Springfield. Podemos ver dos posibles soluciones de agrupar. Entonces esto nos quiere decir que el clustering es subjetivo. Aplicaciones. En la biología, taxonomía, especies, análisis de información genética, grupos de genes que tienen funciones similares, recuperación de la información, agrupar resultados de búsquedas en la web. Cada grupo contiene aspectos particulares de la consulta, ejemplos cine, comentarios, estrellas, teatros. En la psicología y medicina, agrupar diferentes tipos de depresión, detectar patrones en la distribución temporal de una enfermedad. En el clima, encontrando patrones en la atmósfera y océano, presión atmosférica de regiones polares y áreas del océano que tienen un impacto significativo en el clima de la Tierra. En los negocios, segmentar a los clientes en grupos para un análisis y actividades de mercadeo. Procesamiento de imágenes, en la identificación de objetos y trazas inusuales. En las investigaciones de mercado, definición de poblaciones objetivo para campañas publicitarias. Epidemiología, definición de conglomerados con similar evolución de eventos epidemiológicos, espacio-tiempo. En la minería de datos, búsqueda de patrones inusuales. ¿Dónde se utiliza el análisis clúster? En el reconocimiento de patrones, como podemos visualizar, en el procesamiento de imágenes, en la detección de eventos inusuales, en epidemiología. Tipos de clúster: bien separados, basados en el centro, contiguos, basados en densidad, conceptuales. Etapas de un análisis clúster. La primera etapa se trata de la selección de la muestra de datos. En la segunda etapa se trata de la selección y transformación de variables a utilizar. La tercera etapa se trata de la selección de concepto de distancia o similitud y medición de las mismas. La cuarta etapa se trata de la selección y aplicación de criterios de agrupación. Y la quinta etapa se trata de la determinación de la estructura correcta, elección del número de grupos. Vamos a hablar sobre la primera etapa. Selección de la muestra de datos. Se debe adecuar al máximo la muestra al objeto de análisis. La depuración de atípicos. Interesan elementos como miembros de grupos, no interesa la excesiva individualidad. La etapa 2. Selección de variables. En cuanto a cantidad, que debemos tener en cuenta, no elegir variables indiscriminadamente. Cada estructura se manifiesta en una serie de variables y cada grupo de variables revela solo una determinada estructura. También el resultado es muy sensible a la inclusión de alguna variable irrelevante. Y la conclusión indiscriminada de variables aumenta la probabilidad de atípicos. En cuanto a transformación, que debemos tener en cuenta, afecta a muchas decisiones posteriores, medida de distancia, similitud empleada. En cuanto a la estandarización por variable, aunque resulta útil para mediciones posteriores de distancia, puede afectar al resultado del análisis y no se recomienda si las diferencias de medidas reflejan alguna calidad natural de interés conceptual. En estandarización por encuestado singular,
pero en baterías de indicadores elimina patrones de respuesta en los sujetos, ofreciendo la importancia relativa de cada indicador. En factorización, puede resultar interesante factorizar previamente las variables y realizar el clúster con factores en lugar de con variables. El tipo de escala de medida afectará a fases posteriores del procedimiento. La etapa número 3 consiste en la selección del concepto de distancia o similitud de las mediciones de la misma. Tenemos dos. El primero es la correlación, es la variación de conexión entre las variables, la cual podemos ver aquí una matriz de correlación y un diagrama de dispersión. La segunda son las medidas de similitud, distancia, en la cual van a definir la proximidad y no covariación, dependiendo a los tipos de las variables. Entonces, las medidas de distancias van para variables de tipo ordinal, intervalo y razón. Las medidas de similitud son las nominales, binarias o llamadas estas medidas de asociación. Entonces, una nota muy importante es que el resultado de los clústeres depende a tres medidas, lo que es asociación, similitud y distancia utilizada. Se recomienda ver cada uno, el contexto de cada una de las definiciones y las diferencias. Las medidas de distancias. La primera es la euclidia. La segunda es Minkowski, invariante frente a traslaciones. La tercera es la distancia de Mahalanobis y la cuarta la distancia chi cuadrada. Podemos ver una subdivisión en la distancia de Minkowski. La primera es distancia Cityblock, la segunda distancia euclidia, Q es igual a 2, y la distancia de Chebyshev, máximo Q es igual a infinito. Las medidas de asociación. Tenemos la primera, que es el coseno de ángulos de dos vectores, el segundo el coeficiente de correlación y el tercero medidas de datos dicotómicos, en la cual aquí tenemos distintas medidas de asociación, entre ellas la OCHI, medida phi, medida Russell-Rao, medida de parejas simples, medida de Jaccard, medida de Dice y medida de Roger-Tanimoto. Entonces, la etapa número 4 es la selección y aplicación del criterio de agrupación. Entonces tenemos dos, los jerárquicos o estructura progresiva, que van a utilizar árboles o también llamados demograma, y los no jerárquicos, que son los camedias. Entonces tenemos en los primeros, tenemos jerárquicos aglomerativos. Significa que va a empezar por cada uno de los elementos de los clústeres, después se van a ir agrupando dependiendo a las características en comunes hasta poder llegar a un solo clúster. El segundo, jerárquicos divisivos, en la cual empieza desde un clúster y se va dividiendo hasta formar solamente una unidad sola de clúster. Entonces el elemento 1 es el elemento 5. En los jerárquicos aglomerativos tenemos distancias mínimas, las máximas, entre centros, las medianas, el promedio y el método de Haar. Y en los jerárquicos divisivos tenemos tres, por cálculos interactivos de centros, monotétic, politétic. Y los no jerárquicos, que es umbral secuencial, umbral paralelo y optimización. Entre algunos de los jerárquicos aglomerativos he visto tres distancias que son muy comunes. En la distancia mínima, en la cual la proximidad de los clústeres depende de la proximidad, en cambio, de los datos que están más cercanos entre los diferentes clústeres. La máxima es muy diferente a esa, que la proximidad de clúster depende vuelta a los puntos un poco más lejanos de los diferentes clústeres. Y el método de Haar. Entonces la idea es poder ir agrupando de forma jerárquica, en modo que los elementos se minimicen, determinada de función objetiva. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de distancia. Entonces los no jerárquicos, Kami. Entonces primer paso es poder escoger al azar K subconjuntos, K clúster. Segundo es construir un punto de referencia o llamado centroide, means, para cada uno de ellos, con base a los objetos que permanecen al mismo clúster. Y entonces
Tercero es poder asignar un objeto, un punto a cada clúster específico dependiendo a la distancia mínima. Y último es poder retornar al paso número 2, en la cual ningún objeto debe quedar sin asignación, es decir, que cada uno de los objetos debe permanecer a un clúster respectivamente. Los no jerárquicos son 3: el umbral secuencial, esta se va a seleccionar semilla tras semilla de conglomerado agrupando en torno a ellas. Umbral paralelo es similar, en cambio estas semillas van al mismo tiempo por ser paralelos. La optimización, similares a los jerárquicos, pero no se clasifica como tales, porque en las etapas sucesivas se permite la reasignación de los sujetos. La etapa número 5 es el número óptimo de grupos, entonces no es ningún criterio objetivos o ampliamente válidos que se hayan encontrado. Entonces la idea importante es formar estos grupos que sean menos homogéneos. Debemos fijar un objetivo de identificar el punto de equilibrio de la estructura incompleta. No obstante, tenemos un problema y es difícil conceptualizar aún más estadísticamente la situación de la estructura correcta. Entonces nos apoyaremos para definir esta estructura con algunas herramientas técnicas que son discriminantes a la caída brusca de la similitud o la homogeneidad, y con el dendrograma. Entonces finalmente es la evaluación del modelo, en la cual podemos ver la inercia total entre todos los clústeres a nivel de todos, la inercia entre grupos, entre cada uno de los grupos entre ellos, y la inercia dentro de los grupos, es decir, entre cada clúster. Un ejemplo sencillo en R, en la cual vamos a requerir de la librería for-link. Vamos a ingresar nuestros datos, vemos la estructura, tiene dos variables. Vamos a hacer la representación gráfica. Bueno, aquí lo que estoy eliminando lo que dice la variable caso para que solo nos quede las dos, y ponemos nuestro plot. Entonces podemos ver ahí cada uno de los individuos que están separados. Entonces vamos a hacer una exploración mediante una matriz de distancias. En las distancias, el 1 con el 2 de 17, en cambio el 1 con el 11 está muy lejano. Entonces después vamos a hacer un análisis de clúster jerárquico y el resultado de la tabla de agrupamiento merge, como podemos ver. Entonces vamos a hacer un dendrograma. Entonces para poder hacer esta gráfica de banner plot necesitamos el clúster, la librería cluster, podemos ver ahí, para las 11 variables. Entonces este es un pequeño ejemplo en la cual he realizado.